Hola a todos y sean bienvenidos a Enigma del Ayer. Si estás aquí, es porque sabes que el pasado guarda secretos más oscuros de lo que imaginamos. Apaga la luz, sube el volumen, y únete a mí en este viaje. La historia de terror que vamos a contar hoy no es solo un relato, es una advertencia que ha perdurado a través de los siglos. ¿Están listos para enfrentar lo que la historia olvidó? El duende de la montaña. En lo alto de la sierra, donde los pinos crujen con el viento y la neblina baja se mueve como un rebozo antiguo, trabajaba don Laureano, uno de los guardabosques más respetados de la región. Con él siempre iba Sultán, un pastor alemán viejo pero fiel, de hocico gris y mirada tan aguda que parecía entender cada misterio del monte. Aquella mañana, mientras revisaban un sendero poco transitado, Sultán se quedó inmóvil. Erizó el lomo, olfateó el aire y soltó un gruñido suave, no de amenaza sino de inquietud. ¿Qué pasó, compañero?, preguntó Laureano, acariciándole el cuello. El perro avanzó lento, siguiendo un rastro invisible. Entre las raíces de un encino gigante encontraron algo insólito, un ser diminuto, no más alto que un gato, con orejas puntiagudas, piel del color del barro húmedo y ropas hechas de hojas trenzadas. Estaba herido, respirando con dificultad. Sultán gimió. Laureano, hombre de costumbres firmes y creencias heredadas de los viejos, entendió al instante lo que tenía frente a él, un duende del monte, uno de esos seres que los abuelos advertían que jamás debían molestarse. El pequeño abrió los ojos. Tenían un brillo verdoso, como musgo al amanecer. No les haré daño, susurró con voz apenas audible. Me hirió un artilugio de hierro de los que ponen los hombres malos. Laureano miró alrededor y encontró una trampa oxidada, de esas prohibidas por la ley. Maldijo en voz baja. Tomó al duende con cuidado y lo envolvió en su chamarra de mezclilla. Tranquilo, pequeño. Nadie te va a dejar aquí tirado. El duende temblaba. Sultán lamió su mano diminuta, y el ser, sorprendido, apenas logró sonreír. Llevaron al duende hasta una pequeña cabaña de vigilancia. Laureano limpió la herida, usó ungüento de árnica y le ofreció agua tibia en una tapita metálica. El duende bebió con gratitud. Los hombres que ponen esas trampas no respetan la vieja ley del bosque, dijo el ser. La montaña está molesta. Laureano, criado con esas mismas enseñanzas, solo asintió. Durante la noche, mientras las luciérnagas danzaban entre los pinos, la herida comenzó a cerrarse. El duende, ya con fuerzas, se puso de pie. No olvidaré lo que hicieron. Ustedes dos tienen el favor del monte, dijo señalando a Laureano y a Sultán. Cuando llegue el peligro, llamen mi nombre, Tirku. Y con un parpadeo de luz verde, desapareció entre la maleza. Días después, los responsables de las trampas regresaron, armados y decididos a llevarse lo que pudieran del bosque. Laureano estaba solo, salvo por Sultán. Recordó las palabras del duende y murmuró. Tirku, ahora sería buen momento. El viento dejó de soplar. El silencio se volvió profundo. Entre los pinos surgieron pequeñas sombras, rápidas y ágiles, moviéndose como si la misma montaña despertara. Los intrusos huyeron despavoridos, jurando escuchar risas y pasos diminutos siguiéndolos. Cuando todo terminó, Laureano sintió un leve tirón en su pantalón. Allí estaba Tirku, de nuevo, con una sonrisa cansada. La montaña les debe una, dijo antes de perderse otra vez en el follaje. Desde entonces, cada que Laureano recorre la sierra, sabe que no está solo. Sultán camina a su lado, olfateando lo invisible, y en algún punto entre los árboles, pequeñas pisadas responden en silencio. La montaña recuerda, y un guardabosque honesto siempre es recompensado por cuidarla. Si este relato te atrapó, te invito a dejar un like y compartirlo con otros lectores. La grabación del hospital. Siempre pensé que los hospitales por la noche eran lugares silenciosos, fríos, pero normales. Hasta que me tocó hacer mis prácticas de técnico en urgencias en un hospital antiguo, uno que había sido remodelado por fuera, pero que por dentro seguía teniendo pasillos y cuartos construidos hace más de 50 años. La historia empieza la noche en que el jefe de enfermería me pidió algo aparentemente sencillo, revisar las cámaras de seguridad de la planta vieja, la parte del hospital que ya no se usaba porque estaba siendo remodelada. Esa ala tenía fama de estar embrujada, pero yo no creía en eso. Solo quería acabar mi turno. Me llevó a la sala de vigilancia y me dijo: solo toma nota de cualquier movimiento raro. A veces entran gatos callejeros, o muchachos que se meten a grabar videos. Yo asentí y me quedé solo. Había 10 cámaras en total. 9 mostraban pasillos grises, cuartos vacíos, lámparas parpadeando por la humedad. Nada fuera de lo normal. Pero la cámara 4, esa se veía diferente. Mostraba un pasillo largo, con una camilla al fondo. La camilla estaba cubierta con una sábana, como si alguien hubiera dejado un cuerpo ahí y se hubieran olvidado. Me acerqué a la pantalla, pero antes de pensar en llamar a alguien, la sábana se movió. No como si la ventilación la agitara.
No, se movió como si alguien debajo estuviera respirando. Debe ser un gato, me dije, aunque ni yo me lo creí. La sábana volvió a moverse. Esta vez subió y bajó como si algo estuviera intentando levantarse. Revisé el registro del día. Esa camilla había estado vacía todo el turno. Apareció ahí apenas 10 minutos atrás. Empecé a sentir una presión en el pecho, pero seguí mirando, tratando de justificarlo todo con lógica. Entonces, la lámpara del pasillo empezó a parpadear. El parpadeo coincidía con un sonido extraño que empezó a escucharse en los audífonos conectados al sistema, una especie de respiración entrecortada, lenta, demasiado lenta para ser humana. De pronto, la sábana cayó a un lado de la camilla, y no había nada debajo. Nada. Pero el monitor marcaba movimiento en ese pasillo. Señal térmica. Señal de peso. Algo invisible estaba caminando ahí. Esto es un error del sistema, me repetí sin convicción. Sin quitar los ojos de la pantalla, marqué el número del jefe de enfermería. Antes de que respondiera, algo pasó en la cámara. La camilla empezó a moverse sola, avanzando lentamente hacia el pasillo. Yo solo podía escuchar esa respiración en los audífonos, y cada vez sonaba más cerca. Como si el sonido no viniera de las cámaras, sino de la misma sala de vigilancia. Miré a mi alrededor. Ahí no había nadie. Cuando volví la vista al monitor, la camilla ya estaba frente a la cámara, y la sábana empezó a levantarse de nuevo, pero ahora desde el suelo, como si alguien invisible la estuviera levantando desde abajo. La sábana se elevó, se infló, y de repente adoptó una forma humana. Alta. Demasiado alta. La cosa, inclinó la cabeza hacia la cámara, como si supiera que yo estaba mirándola. Y la señal térmica se puso roja. Roja intensa. Como si algo estuviera ardiendo. La figura dio un paso hacia adelante y la pantalla se fue a negro. En ese mismo instante, las luces de la sala de vigilancia se apagaron. Todo quedó en silencio, excepto la respiración que ya no venía de los audífonos. Venía detrás de mí. Me quedé helado. No podía moverme. Sentí un aire helado en la nuca, como si algo muy grande estuviera justo detrás de mi silla. Di un paso al frente sin girar la cabeza y traté de abrir la puerta, pero la chapa estaba fría como metal recién salido del hielo. Cuando por fin logré salir, corrí hacia urgencias. El jefe me vio pálido y sin aliento. ¿Qué pasó? Solo pude señalar la sala de vigilancia. Él mandó a otro enfermero a revisar. Cuando regresó, nos dijo algo que nunca voy a poder borrar de mi mente. No hay grabación. La cámara 4 está desconectada desde hace meses. Nadie me creyó. Dijeron que estaba cansado, que me quedé dormido, que lo imaginé. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que escuché. Y desde esa noche, cada vez que paso cerca de la planta vieja, siento una presencia detrás de mí. Una respiración lenta, como la de algo que todavía está buscando que lo vuelva a mirar. Consejo. Cuando tu mente te diga que algo no encaja, hazle caso. No ignores señales que te hacen sentir incómodo o inseguro. La intuición es una herramienta poderosa, especialmente en lugares donde la energía se siente pesada. Aléjate de sitios que te drenan, te asustan o te hacen sentir observado. Tu paz mental siempre vale más que la curiosidad. Enamorado de un fantasma. A veces, cuando cae la noche y la ciudad queda envuelta en ese silencio que parece flotar sobre los tejados, Julián siente que no está solo en su departamento. No es miedo lo que lo acompaña, sino una presencia suave, casi dulce, como un susurro que roza la memoria. La conoció una madrugada lluviosa. Estaba sentado en la banca del parque viejo, tratando de olvidar otra noche de desamores. El farol más cercano parpadeaba, y entre la luz temblorosa apareció ella, una figura delgada, envuelta en un vestido claro que danzaba con el viento. ¿Puedo sentarme?, preguntó con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. Julián asintió sin pensarlo. Había una belleza en ella que no era terrenal. No era la hermosura evidente, sino esa que se siente en lo más hondo. Como una canción que te acompaña décadas después de escucharla. Hablaron por horas. O al menos, eso creyó Julián. Ella le preguntó por sus sueños, por lo que temía, por el motivo por el que buscaba consuelo en un parque mojado a las 3 de la mañana. Y él, sin entender por qué, abrió su corazón como nunca antes. Su nombre era Lucía, dijo ella, aunque lo pronunció con tal nostalgia que parecía recordarlo apenas. Antes del amanecer, se levantó lentamente. Tengo que irme, susurró, pero volveré mañana. No faltes. A la noche siguiente, ahí estaba. Y después, la otra. Y otra más. Julián esperaba esas madrugadas con un nerviosismo dulce. Hablar con Lucía lo hacía sentir vivo de un modo distinto, como si sus palabras tuvieran la capacidad de calmar heridas antiguas. Pero había algo extraño en ella, jamás tocaba nada, no dejaba huellas en el suelo húmedo, y siempre desaparecía justo cuando la primera luz del día asomaba entre los cerros. Una noche, Julián decidió seguirla.
Lucía caminó hacia el cementerio viejo, el que llevaba décadas cerrado por derrumbes y abandono. Traspasó la reja oxidada sin esfuerzo, como si fuera humo. Él se quedó paralizado. Lucía volteó y lo miró con una tristeza infinita. No sigas, dijo. No quiero que me veas así. Pero Julián ya lo sabía. Estaba enamorado de una mujer que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Ella se acercó, sin tocarlo, pero de algún modo él sintió el frío de su ausencia. Morí hace 30 años, confesó. Cada noche busco a alguien que recuerde que una vida no se apaga del todo mientras alguien la nombra. Julián sintió que el corazón se le partía. Entonces déjame recordarte yo. Lucía sonrió, y por un instante pareció humana. Cálida. Real. No puedo quedarme. Mi tiempo es breve, pero mientras dure, vendré a verte. Desde entonces, cada noche, cuando el mundo duerme, Julián se sienta en la misma banca del parque con la certeza de que ella aparecerá. No importa que nunca pueda tocarla, ni que su amor esté condenado a desvanecerse con cada amanecer. Porque algunos corazones, los más tercos, los más fieles, saben amar incluso lo que no tiene sombra. Y Julián, sin remedio, sigue enamorado de un fantasma. Infante asterisco el niño del gorrito en la ruta, la aterradora aparición en los caminos de campo asterisco. Siempre me sentí tranquilo manejando de noche. La oscuridad, el sonido del motor, y el campo abierto a los costados siempre me dieron paz. Pero desde aquella madrugada, cada vez que tomo una ruta vacía, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor con miedo. Todo pasó hace unos años, cuando iba a visitar a mi tío al campo. Era pleno invierno, pasaban las 3 de la mañana, y la neblina cubría todo. No había una sola luz en kilómetros. Solo el ruido del motor y el reflejo débil de mis luces sobre la ruta. De pronto, a lo lejos, vi algo. Una silueta pequeña, quieta, justo en medio del camino. Frené despacio, pensando que podría ser un chico perdido. Cuando bajé del auto, lo vi mejor. Era un asterisco niño de no más de 8 años asterisco, con una ropa vieja y un gorrito de lana gris. Estaba descalzo. ¿Estás bien, nene?, le pregunté, temblando por el frío. No respondió. Solo levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos completamente negros sin brillo, sin vida. Sentí un escalofrío que me paralizó. Di un paso atrás. Y ahí fue cuando el niño sonrió. Una sonrisa imposible, que se extendía demasiado, como si su cara se desfigurara para mostrarme algo que no debía ver. Me subí al auto de golpe. Encendí el motor y aceleré sin mirar atrás. Pero a los pocos metros, lo vi otra vez. Estaba parado en el costado del camino, saludando con la mano, y esa sonrisa seguía ahí. Al llegar a la casa de mi tío, me bajé temblando. Él me vio pálido y me dijo sin que yo le contara nada, ¿lo viste? No. ¿A quién?, le respondí con la voz quebrada. Al asterisco duende del camino viejo asterisco. Siempre se aparece cuando la neblina cubre la ruta. Dicen que fue un chico que murió ahí hace más de 50 años, cuando su familia volcó con el carro en esa misma curva. Desde entonces, se le aparece a los que pasan solos, pidiendo que lo ayuden a volver a su casa. Esa noche no dormí, y cada vez que tengo que pasar por esa ruta, miro hacia los costados con miedo de volver a verlo, con ese gorrito gris y esa sonrisa que no era humana. Algunos dicen que si lo ves y no frenas, te sigue hasta tu casa. Otros que si lo ayudas, te lleva con él al otro lado de la ruta, donde los vivos no pueden volver. Regresa. Hemos desenterrado este enigma por hoy, pero el pasado tiene incontables horrores esperando ser revelados. Para no perderte ninguna de nuestras expediciones a lo desconocido, suscríbete a Enigma del Ayer y activa la campanita. Si este relato te ha helado la sangre, regálanos un me gusta y comparte tu teoría en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en la oscuridad. Hasta la próxima historia olvidada.